Bien, entonces mirando el respaldo, vamos a dar respuesta. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla porque ahí está el respaldo también. Acá lo tenemos. El respaldo 2, ¿no es Respaldo cierto? 2, la historia del Antiguo Testamento. Así es, en la parte de atrás donde están los respaldos, el número 2. La historia del Antiguo Testamento. Aquí encontramos entonces los versículos en Hechos 7, en ese resumen tremendo que se hace ahí por parte de Esteban de lo que es la historia del Antiguo Testamento. ¿Quiénes son los personajes principales de los que se habla en los versículos 1 al 16? Abraham, José. Abraham y A José. José. A José. De Abraham hasta José. Sí, hasta José, entonces. Ajá, correcto. Pero recuerden, entonces aquí en esta primera casilla donde está el número 1, los versículos son del 1 al 16. 16. Sí. ¿Y cuál título le damos entonces a ese periodo? Los patriarcas. Dos patriarcas. ¿En qué fecha aproximadamente? 2000 antes de Cristo. ¿Y cuántos libros de la Biblia hablan de esto? Génesis. Solamente Génesis. Muy bien. Esta es la corrección que hacemos entonces del respaldo. Ahora pasamos al segundo bloque, que va desde el versículo 17, porque si la primera parte era del 1 al 16, el otro va del 17 hasta 45. 45A. 45a, la primera parte. No, 45. 45, 45. Bien, es... Pastor, porque dicen 45A, 45B, yo lo busco en las tres Biblias y nunca encuentro el A y el B, y yo digo, bueno. No, Se no, parte por la mitad. eso- Que el 45 tiene dos contextos, parece. es una pequeña división. Recuerda que Sí. los versículos como tal son posteriores a la escritura. Los libros de la Biblia fueron escritos, no existían ni capítulos ni versículos, era una sola narración. Correcto, correcto. Entonces después cuando se dividieron en versículos, a veces algunos versículos no quedaron realmente bien divididos. Uno podría decir, ahí más fácil le habría sido dejar el 45 hasta la primera parte y después el 46 en la segunda parte. Para ayudarnos a nosotros a identificar los versículos que a veces tienen 2 o 3 secciones, entonces nos dicen A o B. Ya, correcto, ya. Gracias. Ya, entonces ahí, ¿cuáles son los personajes principales? Moisés, Josué. Moisés y Josué. Muy bien. Josué. ¿Cuál sería el título? El Éxodo. El Éxodo. Muy bien. Éxodo. El Éxodo. ¿Y en qué fecha lo podemos situar? 1400 antes de Cristo. 1400 antes de Cristo. ¿En qué libros encontramos esa información? En el Éxodo dice Primera Este Samuel Éxodo, 15. primero de Samuel 15. Ya. Ahí está, primer libro de Samuel hasta el capítulo 15. Y después entonces tenemos la tercera división del 45b. ¿Hasta qué versículo? 53. Hasta el 53. ¿Y cuáles son los personajes ahí? David y Salomón. David y Salomón. David y Salomón. ¿Y cuál sería el título? Monarquía. La monarquía establecida. Muy bien. Monarquía establecida. La fecha aproximada. 1000 antes de Cristo. 1000 antes de Cristo. El año 1000. Muy bien. Y Esto aquí tiene- hay varios textos bíblicos Sí. que nos narran esa historia, ¿no? Sí. ¿Cuáles? ¿Algunos de ellos? Primera de Samuel. Primera de 16, Samuel, el 16. Crónicas. Primera de Crónicas. Era primera de Samuel Reyes 11, 16. segunda de Crónicas 9. Primera de Samuel 16 a primer Sí. libro de Reyes, versículo hasta el Claro. capítulo 11. Hasta el 11. Y primera de Crónicas 1 a 2 Corintios dos. 9. Segunda de Crónicas 9. Segunda Hasta Crónicas 9. Bien, ahí estamos. Después encontramos entonces la información que complementa, ¿no?
En el cuarto lugar, no tenemos un versículo específico en Hechos, pero sabemos que empieza los profetas. ¿Y cuál es el primer profeta del cual se nos menciona? Isaías. 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 ¿Y cuál título le Notable podemos dar a Isaías. esta sección? Reino dividido. El reino dividido. ¿Y Reino dividido en dividido. qué forma? ¿En qué forma se dividió el Norte y reino? sur. Norte Muy y bien. sur. Norte y En los del sur. norte y los del sur. Muy bien. Samaria y Judea. Israel y Palestina y Perdón, Judea. Israel, que, claro, En los No, dos, Judea. Judea. los dos Palestina y nombres Judea. apropiados Israel y son, no, Israel y Judá. Perdón, Y Judá. Judá, eso. Judá. Israel y Israel Judá. Sí. y Judá. Eso es. Judea. Ahí donde están las capitales que son Samaria y Judea. Y Jerusalén. Jerusalén. Y Jerusalén Jerusalén. para Judá. Ujú. ¿En qué fecha lo ubicamos? 700 antes de Cristo. 700. Y aquí empezamos a ver entonces la mezcla de los libros proféticos con parte de los libros históricos. Por eso es que vemos una parte de la narración descrita en el primer libro de Reyes, desde el capítulo 12 hasta el segundo libro de Reyes, y en la última parte de Crónicas, en el segundo libro de Crónicas 10 al 36, junto con el profeta Isaías. El profeta Isaías, claro. Entonces aquí es donde empezamos a hablar de la división que nosotros tenemos de la Biblia en el Antiguo, en el 36. Nuevo Testamento y los fragmentos en los que nos hemos encontrado, ¿cierto? Que la Biblia se puede identificar con los libros Pentateuco, los históricos, los poéticos, los profetas mayores y los profetas menores. Este es el momento para recordar que esa división no obedece a cronología, no es por años. Por Pero eso, de aquí en adelante, sí, perdón, dime. de aquí en adelante aparecen los libros proféticos, pero en la Biblia también aparecen los profetas y los profetas menores. Acá están los profetas nomás. Después están los más También están chiquititos, que es por orden también de... están pero aquí Eh, están los menores también. Pues. Ahí aparecen ¿Están los menores, menores también? claro, Sí. pero por eso no es por el Bien. orden que tienen en la Biblia, Ah. porque el orden que tiene la Biblia no es cronológico. En cambio aquí, como nosotros sí estamos haciendo un desarrollo cronológico, por eso van a empezar a aparecer mezclados los profetas. Claro, y si uno quiere seguir ese orden cronológico, seguimos por los libros que dicen acá y sí llevaríamos un orden más o menos cronológico. Ujú. Esto me gusta siempre que aparece este tema, es cierto, en la palestra, que recordemos que el orden que tienen los libros de la Biblia en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento no es cronológico, obedece a otras No. razones. Si nosotros nos ponemos a pensar que el apóstol Pablo escribió primero Romanos, después Corintios, después Gálatas, después, ¿cierto? Es como que puede causar una confusión por el orden en el que están y no es así. No fueron escritos, o sea, en el Nuevo Testamento tampoco las cartas obedecen a un orden cronológico. Sí. Se escogió ese orden por otras razones, por bloques de contenido, como por ejemplo en el Antiguo Testamento, los profetas con los libros más grandes, llamarle mayores, no porque eran los más viejos ni porque eran los más importantes, sino los libros más grandes, y los profetas menores, no porque tuvieran menos importancia, sino porque sus libros eran un poco más pequeños, ¿ya? Eso siempre es importante seguirlo recordando. Y ahora más adelante, cuando les haga muestra de una presentación de PowerPoint, todavía lo vamos a ratificar un poco más con el hecho de que si el orden de los libros del Antiguo Testamento tuviera la cronología como un punto de referencia, recuerdan que en alguna ocasión ya dijimos cuál sería el último libro del Antiguo Testamento. A ver quién recuerda. No me acuerdo. No me acuerdo. Pues tiren un poquito así como de pensamiento crítico y recordar un poco la descripción de los hechos, de lo que pasó, qué libro nos narra más o menos lo que sucedió antes de
llegar este periodo de silencio, ¿cierto? De ese periodo intertestamentario. ¿Hechos? El mismo Génesis. No, No, no. No. no porque No, Génesis sí no, habla de es que- los comienzos. Edra. Job, creo que de los primeros. De los últimos. Job, ya también lo mencionamos que está por fuera de la cronología. No hay ninguna referencia que nos ayude a decir fue en el año 2000, en el 1000, en el 4000, en el 5000. No hay. Edras, Ay, ¿Vas bien por ahí, Eloísa? no sé. ¿Qué, escucharon a Eloísa? Sí, Esdras. Esdras, Esdras, Yo no. Nehemías, Esdras y Nehemías para algunos manuscritos era un solo libro, imagínense. Mm. Esdras y Nehemías era un solo libro. Así que en un orden cronológico, lo que realmente sucedió, podemos ubicarlo en lo que está escrito. Lo último que sucedió en el Antiguo Testamento está en Esdras y Nehemías. Ya de ahí en adelante no hay nada más que estuviera escrito. Los profetas hablaron de esa época antes de que el pueblo volviera a reconstruir el templo y a reconstruir los muros. No hay ningún profeta que hable después de esa reconstrucción. Entonces guardemos esa información porque es bien importante a la hora de hacer una organización cronológica, porque la Biblia así como la tenemos no es de mucha ayuda para organizarnos cronológicamente, ¿cierto? claro, para llevarnos. A veces uno se pierde más bien, hay que tener cuidado con eso, porque a mí me pasa muchas veces que desde los Herodes y todo este cuento llega un momento que ya no sé de quién estoy hablando. Entonces hay Esto. que tener como una forma de llevar el orden cronológico para ir entendiendo, ¿no? Mm. Sí, porque se entiende mucho mejor cuando nosotros sabemos las épocas, las fechas, ¿cierto? El por qué pasó algo, qué fue lo que desencadenó. Por ejemplo, para nosotros como extranjeros, cuando llegamos aquí y empezamos a escuchar la época del gobierno militar, el año del 73 y todo esto, pues nosotros no vamos a encontrar explicaciones de qué fue lo que desencadenó, ¿cierto? En el momento en el que se levantan las autoridades contra el mismo gobierno, si no sabemos qué pasó en el 72, 71 y 70, por lo menos. Entonces, muchos de los eventos que nosotros vemos en la Biblia están todos interrelacionados, claro, con fechas, con situación histórica. Y si no sabemos qué fue lo que pasó antes, pues vamos a perder mucho del contenido, ¿cierto? Por ejemplo, ¿quién puede entender que haya un rey que le permita a un copero que era de los judíos que vuelva a su tierra, que se vaya para allá a reconstruir los muros, le da todo el apoyo, lo económicamente necesario para que reconstruya los muros? Pero eso está en una sección de la Biblia antes de que empiecen a hablar los profetas mayores, antes de Daniel, por ejemplo. ¿Ven cómo ahí no hay coherencia histórica en esa estructura? Es decir, que nosotros estemos leyendo la Biblia y pasemos por Samuel, pasemos por Reyes, pasemos por Crónicas, después lleguemos a hablar de Esdras, de Nehemías, que ellos están hablando de una reconstrucción, pero después más adelante hablamos de Isaías cuando ni siquiera se ha destruido ni Jerusalén ni nada. E Isaías lo que está es mandándole un mensaje de parte de Dios al pueblo que les dice, si ustedes no se convierten de sus malos caminos, van a venir a invadirlos y les van a destruir el templo y las murallas. Antes de. Pero eso ya lo habíamos leído en Esdras y en Nehemías, que ya se habían destruido el templo y las murallas. ¿Ven? Entonces uno debe tener conciencia histórica al leer la Biblia, porque si no, empieza a enredar las cosas, a confundirse y a decir, ¿cómo así? Este Daniel fue llevado cautivo a Babilonia porque los muros, porque la ciudad fue tomada, pero hace un tiempo que yo estaba leyendo la Biblia en Esdras y Nehemías estaban era reconstruyéndola. Entonces,
Bueno, hay algunos en Hollywood, por ejemplo, que hacen películas así, ¿cierto? Que empieza la película y es como el final de la película y después empiezan a acordarse de cosas y al final de la película vuelven y explican qué fue lo que pasó. ¿Sí se ubican en ese esquema? Sí, Pues la Biblia no es Sí. que haya sido escrita para que se interprete así. Sencillamente, cuando compilaron los libros, los organizaron de tal manera que pudieran tener bloques, ¿cierto? De literatura que ayudaran a una forma de lectura. Pero como la cronología es tan importante, es un riesgo perdernos en medio de esos bloques. Y por ejemplo, cuando nosotros hablamos del libro de números, ¿ustedes cuánto tiempo creen que narra el libro de números? Denle un poco de vueltas al asunto, por ejemplo. Esperen que aquí se me metió una página. Allá, ahora sí, que les estaba bloqueando la imagen, ¿cierto? Se puso gris la pantalla. Piensen un poco a ver algunas veces que han leído el libro de números, cuánto tiempo narraría, o sea, en el periodo histórico en el que fue escrito, eh, cuánto tiempo transcurre en el libro de números. Muchos años, Moisés, son muchos años, porque empieza desde que salieron de Egipto sí. y Celebración de la Pascua. claro, y ya están en la tierra de Canaán, cuando ya está terminando número, entonces, muchos años yo creo. ¿Será? ¿O será más bien que el libro de números lo que está narrando es un periodo corto, más bien del tiempo que les significó ellos estar en el desierto? Es que el número habla solamente de eso, Ay, no sé, pastor. Ah, entonces, pero mire, serían 40 años, no sé. No, no puede ser. No, habla también cuando llegan a Canaán, y empiezan a repartir las tierras, ¿o no? exacto. Entonces, por ejemplo, ahí ustedes ya tienen un tema para investigar sencillamente con mirar el contenido del libro, ¿cierto? El libro de números, por ejemplo, narra lo que pasó cuando estaban en Egipto. Cuando salieron, No, Fuera. No, ya no, estaba en el exilio, ya estaba Habla, estaba en el desierto. el desierto. libro de números habla algo del paso por el mar. No, Nada. Entonces, vean que a veces uno pues tiene como la idea de que los libros de la Biblia pues narran toda la historia de la Biblia, pero no, narran una parte de la historia. Y en este caso, por ejemplo, el libro de números, empieza en el segundo año salida de Egipto, dice. ajá, el ahí hay primer una capítulo. descripción histórica. El mismo libro nos da una ubicación histórica. Nos dice que empiezan cuando ya están avanzados en el transcurso del camino que van a dar en el desierto y empieza en Sinaí, cuando hacen un Sí. censo. Entonces, eso es para que lo tengamos presente. Por eso es un buen punto de referencia este respaldo que nos ayuda a ubicar un poco la historia y vean que, por ejemplo, lo que hizo Esteban en esa narración, allá en Hechos 7, fue muy bien cuidadosamente, ¿cierto? Expresada, ¿no? No mezcló las cosas, no empezó a hablar de Moisés y después dijo, no, y después apareció José. No, José apareció en su momento histórico, antes. Y ellos lo sabían muy bien, por eso recordaban muchas veces que era el Dios de ellos, era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y si bien es cierto, uno pues a veces juega con eso, en ocasiones hay varias personas que no son capaces de decir, por ejemplo, que cuántas parejas de animales fueron las que metió Moisés en el arca. ¿Se acuerdan? Una por especie.
No, Moisés no metió ninguna pareja, ningún Ninguna. arca. Ah, perdón. Noé. Es que estoy ya. Ya, bien, ¿no? Gracias, Mechita, porque de eso se trataba. Es decir, Claro, estamos tan claro, acostumbrados a escuchar arca que inmediatamente lo relacionamos con Noé, Moisés. aunque escuchemos Moisés. Con Noé. Claro, Noé. y mentalmente lo relacionamos con Noé, pero yo dije Moisés. Y es una broma que se hace normalmente para percepción, ¿no? Para ver si estamos atentos, para ver si estamos escuchando. Pero más que escuchar es porque estamos acostumbrados, ¿cierto? Estamos acostumbrados a esa información. Y cuando pensamos de otra manera nos cuesta. Cuando pensamos en organizar el Antiguo Testamento cronológicamente nos cuesta, porque normalmente lo que vemos es que el Antiguo Testamento terminó en Malaquías, pero no terminó en Malaquías. Malaquías era uno de los profetas que les hablaba al pueblo de lo que iba a pasar si ellos desobedecían. Y efectivamente pasó. Y después el Señor siguió teniendo misericordia de ese pueblo y permitió que volvieran a Jerusalén, que reconstruyeran el templo, que reconstruyeran las murallas y después siguieron teniendo una vida de la cual vamos a hablar ahora más adelante. Pero finalmente, pues esto lo que nos debe es incentivar a hacer nuestro propio estudio, a tener conciencia de cuando leemos cuál es la división histórica que tiene la Biblia y cuál es la que tenemos ahora, que es una división por un énfasis de literatura, no por un énfasis de historia real ni de cronología. ¿Ya? Eso para tenerlo ahí presente. Entonces Pastor, estábamos, dime, Mechita, ¿y cuál fue el primer libro que se escribió entonces? el primer libro que ¿qué? Que se escribió. Que se escribió por la dificultad que hay en determinar cuándo fue que se escribió ni cuándo fue el momento histórico en el que se narró. Muchos ubican de primero a Job. Por Sí, por eso escritura. preguntaba, porque igual pensaba y decía, Job, pero ¿cómo Job fue el primer libro si no lo puedo asociar con nada? Y Es- después, entonces yo decía, pero igual, y trataba de coordinar toda la acción del pueblo. Por ejemplo, yo dije, ya, sé que Levítico es como el segundo, y dije, ya, Levítico sí es como uno, y después uno tiende a poner libros porque cree ordenar en su mente como lo que pasó recién. Las cosas y no es así. No, pues por eso estamos hablando de escritura, no de narración. Los libros que narran el comienzo de todo es el Génesis y ese siempre debería ser el primero. Pero sabemos que fue escrito por Moisés y si ubicamos a Moisés más o menos en el 1400, pues mucho antes de Moisés estuvo Abraham, Isaac y Jacob. Entonces, ¿qué tal que la historia de Job haya sido narrada o escrita? Alguien supo lo que le pasó a un tipo por allá que era muy buena gente, pero que de un momento a otro perdió todas sus posesiones, perdió toda su familia y haya sido contemporáneo por allá de Abraham o de Isaac o de Jacob. Es posible, ¿cierto? Entonces, por eso, como no hay facilidad para encontrarle una ubicación histórica, muchas personas cuando hablan de la cronología de los libros, no del contenido, sino de los libros, de cuando fueron escritos, ponen de primero Job, después el Pentateuco, ¿cierto? Y ya después sí empieza, claro, Josué, Jueces, ya tienen hasta ahí, por eso son los libros históricos, ¿cierto? Tienen un poco más de organización histórica. Pero cuando llegamos a los profetas mayores y menores, ahí es donde es más difícil porque ahí se entrelazan. Las historias que narran están entrelazadas. Así que bueno, vamos a seguir y el punto número 5 aparece un personaje principal que es después de Isaías, que es ¿quién? Daniel. Daniel. ¿Y cuál sería el título? El exilio. El exilio. Y Exilio. aquí también para tener un poco de organización también en números aproximados, nos aproximaron a qué año?
600 antes de Cristo. Al Sí. 600 antes de 600. Cristo. Muy bien, ¿y cuáles serían los libros que hablan de eso? Ahí es Jeremías, Daniel. De Jeremías a Jeremías a Daniel. Ah, Daniel. Jeremías A y Daniel. Ujú. Jeremías sí tiene mucho más fácil identificar el contenido, que es algo muy, muy bueno. Seguimos entonces con el 6. y que los versículos en Hechos, eso yo no lo No hay. puse. No están, no están. Ya no hay más. No hay. No, pues ahí no hay. Solo Ya no hay. comentan Desde las 3 Isaías no hay. primeras etapas. Desde Isaías no hay versículos, pero estamos organizando más bien sí todo el contenido histórico, así que nos ayuda harto este ejercicio. En el 6, ¿cuál sería el personaje principal? Zorobabel. 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 ¿Y cuál sería el nombre para el título para esta sección? Retorno del exilio. Retorno del exilio. Retorno del exilio, ¿en qué año? 500. 500. 500. ¿Y quiénes hablan de esto? Esdras, Nehemías, Edras, Ageo, Nehemías, Ageo y Zacarías. Muy bien, ese Zacarías. es el trabajo. Y después aparece entonces un personaje del cual no encontramos una descripción en la Biblia, pero sabemos que fue importante. ¿Que era quién? Judas Macabeo. Macabeos. Judas Macabeo. ¿Y cómo le llamamos a este periodo? periodo Intertestamentario. intertestamentario. El intertestamentario, que la fecha Intertestamentario. aproximada es ¿cuál? 400 antes de Cristo, 400. 400 años. ¿Y cuáles libros estamos aquí consultando? El Apócrifo. O los libros apócrifos. Los apócrifos y los. Sí. Y primera y segunda de Macabeos. Macabeos. Aquí en el Muy libro en los libros apócrifos. Muy bien. Bueno, de esto es entonces de lo que vamos a hablar ahora como una pequeña introducción a lo que significa este periodo intertestamentario. A ver si logro compartirles apropiadamente el PowerPoint. ¿Ya lo tienen en pantalla? ¿Mm? Ahora lo que quiero es que se ponga como proyección, pero... No. Esto está grabado, ¿verdad? Sí, va a quedar grabado. O el PowerPoint no nos puede mandar eso. Sí, ningún problema lo envío, pero es que creo que voy a tener que ponerlo primero como presentación y después sí compartir pantalla, porque si no, no me va a dejar. A ver, porque... ¿Dónde está? Acá. Ahí está, ¿lo están viendo en pantalla completa? Sí. Sí, está el título gigantesco. Listo, si es que si no lo pongo así completo, pantalla completa, se cubre una parte con la imagen. Mejor, la letra es más grande. Sí, ahora lo que no sé es cómo me va a dar aquí para avanzar. Aquí, ya, sí me dio para avanzar. Muy bien. Entonces aquí estamos hablando de que el periodo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento abarca algo más de 400 años, lo que van desde el final del libro de Nehemías hasta el nacimiento de Jesús. Durante ese periodo, Judea estuvo gobernada por una serie de poderes que fueron los siguientes. Y vamos a hablar aquí de cuáles fueron esos poderes jerárquicos o de dominio o reinos de facto que se levantaron en este periodo. Primero tenemos la supremacía persa. Durante 2 siglos el poder persa fue hegemónico. Su caída se produjo en la batalla de Isos en el 333 a.C., donde Alejandro Magno derrotó a Darío. Fue en este periodo y poco después de que los judíos construyeran las murallas de Jerusalén, cuando los samaritanos construyeron un templo rival al de Jerusalén en el monte Gerizim, el lugar aludido por la samaritana y Jesús en Juan 4, 20 y 21. ¿Se acuerdan que la samaritana le dijo, ustedes dicen que hay que ir a adorar allá, pero nosotros decimos que debe ser acá? Pues este mapa lo que nos muestra un poco es el tamaño del
el poderío persa, todo lo que abarcó, hasta dónde alcanzó a llegar y cuáles fueron las ciudades más importantes que eran reconocidas como parte del imperio también. Jerusalén, una de ellas, Tiro, Damasco, Nínive, todas estas ciudades que siguen apareciendo todavía hoy en los mapas, ¿no? Lo interesante de todo esto. Sí. Y Susa como capital del reino en el imperio persa. Como decía entonces, en lo que significó la caída del imperio persa, fue Alejandro Magno el que los derribó. Y con Alejandro entonces el imperio griego. Las flechas rojas lo que muestran es el avance de Alejandro en las conquistas. El hombre, por ahí vi una película que de Hollywood, ¿no? Hollywoodense, pero de todas maneras mostraban, a mis sí, pianistas. sí, muestran más o menos lo que era el ánimo de Alejandro de conquistar, que siguió adelante hasta llegar a la India y han encontrado hallazgos o vestigios Hasta Babilonia. de mucho más allá, mucho más allá. A Babilonia llegó muy rápido, pero el paso hasta la India. Lo raro es que un gobernante quisiera hacerlo presencialmente, porque, por ejemplo, los romanos gobernaron muchas secciones de Europa hasta España y llegaron también hasta Francia y a todo lo que era Inglaterra, pero el César se quedaba solito allá esperando a que sus ejércitos gobernaran, tomaran posesión de las tierras. Pero Alejandro iba a la cabeza y eso fue lo que llamó más la atención. Aunque breve, la supremacía griega provocó amplios resultados. Alejandro Magno, en una serie de brillantes campañas militares, subyugó al imperio persa y se convirtió en el nuevo amo del mundo. Trató bien a los judíos, a pesar de su lealtad al trono persa, y les permitió libertad de adoración y gobierno. Pero la inesperada muerte de Alejandro hizo que su inmenso imperio quedara repartido entre sus generales. Diadocos le llamaban al morir sin un sucesor. Dicen que esto fue como lo más triste del dominio griego, que no se pudo sostener, porque no tuvo un hijo que lo sucediera. Y más bien entre sus 4 generales se dividieron todo el imperio. ¿Ya? Entonces, ahí aparece el imperio griego. Después apareció una supremacía que fue la egipcia. Del 321 al 198. Hay por ahí un micrófono que está abierto y se está devolviendo el sonido. Mejor cierren los micrófonos para evitar eso. Porque estoy escuchando mi voz como 1 segundo, 2 segundos después. Judea fue capturada de Siria por Ptolomeo Sóter, el gobernante de Egipto, y sus sucesores, los reyes griegos de Egipto, llamados todos Ptolomeo, que dominaron Judea durante 120 años. Durante este tiempo los judíos fueron gobernados por los sumos sacerdotes de los reyes egipcios. El suceso más importante de esta época fue la traducción del Antiguo Testamento al griego, la que nosotros llamamos la Septuaginta, hecha en Alejandría a mediados del siglo III a.C. Y esto como parte también del legado de Alejandro de querer culturizar a toda esta región, pero sobre todo por unificarlo en un mismo idioma. Y por eso esos deseos de tener hasta todos los libros sagrados de otras culturas en traducciones al griego. Y eso hasta hoy sigue manteniéndose como un hallazgo arqueológico muy importante, porque los griegos sacaron además hartas copias de esos documentos. En Alejandría estaba la biblioteca más grande del mundo, se nos dice, y lamentablemente gran cantidad de los volúmenes que estaban allí guardados se quemaron en un incendio terrible que consumió esa biblioteca. Estamos entonces en el 198 a.C. y después aparece la supremacía siria del 198 al 166. En la batalla del monte Panion, el rey Antíoco III arrebató Judea a Egipto.
La dominación siria, aunque corta, trajo las mayores pruebas para los judíos. Jerusalén fue tomada 2 veces y saqueada, el templo profanado y cerrado el culto fue prohibido y los judíos que permanecieron firmes fueron cruelmente perseguidos. Los sufrimientos mencionados en Hebreos 11, 35 al 37 pertenecen a este periodo, cuando Antíoco IV hizo todo lo que pudo para destruir al judaísmo. Entonces leemos lo que dice Hebreos 11, 35 al 37. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces, una cantidad de personas que se nos describe tuvieron hartos sufrimientos por estar bajo el dominio, en este caso, sirio. Y después aparece la independencia macabea, que va del 166 al 43. Un sacerdote judío llamado Matatías se levantó contra la opresión siria y tras su muerte sus 5 hijos dirigieron los esfuerzos para la liberación de los judíos. El más grande de ellos fue Judas, apodado Macabeo, esto es martillo. En 165 a.C. conquistó Jerusalén y tras su muerte su hermano Simón obtuvo el reconocimiento de la libertad de Judea. Otros dirigentes macabeos extendieron los límites sobre Edom, Samaria y Galilea. Bajo una sucesión de esos gobernantes, Judea fue virtualmente independiente, aunque subordinada nominalmente a Siria o a Egipto. Entonces, las guerras de los macabeos pues consignan esos deseos de tener libertad, de no estar más subyugados ante egipcios, griegos, sirios, todos venían a hacer su parte de dominio contra ellos. Y después aparece en el 43 la supremacía romana, que llegó hasta el 70 después de Cristo, con lo que la palabra del Señor nos consignaba el domingo pasado, ¿cierto? La predicación. Jesús anticipó lo que iba a pasar el 70 con la destrucción del templo. Tal vez el periodo de supremacía romana se podría contar desde el año 63, cuando el general Pompeyo entró en Jerusalén y los romanos comenzaron a ejercer una influencia controladora. Pero a los representantes de la estirpe macabea se les permitió reinar hasta el año 43, cuando fueron destituidos y poco después Herodes, un edomita, fue hecho rey por los romanos. Durante su reinado nació Jesús, como lo encontramos en Mateo 2:1. La supremacía romana sobre Judea alcanzó su apogeo en el año 70 después de Cristo, cuando Jerusalén fue arrasada y el templo quemado. Y aquí vemos entonces en el mapa cómo el dominio de los romanos se extendió mucho más hacia Europa que hacia Asia. Los anteriores eran más como de parte de Asia, y también el Imperio Romano cubrió una parte, sobre todo la parte norte de África. Algo que nosotros pues como que no alcanzamos a notar mucho, pero ciertamente Hollywood se ha encargado de mostrar algunas películas en las que, por ejemplo, Cleopatra como reina de Egipto tuvo supuestamente relación con los romanos al punto de querer sostenerse en su dominio, tratando de hacer una alianza con ellos, una alianza medio romántico, ¿cómo le llamaríamos eso? De amantes más bien, no tanto de amor, sino de amantes. Y lo que pasó fue que de todas maneras Egipto sucumbió ante el poderío romano. Y acá lo vemos, ¿no? En el mapa se ve que el poderío romano también cubría una gran parte del norte de África. Así que ahí tenemos más o menos esa descripción de los hechos generales, los más grandes, ¿cierto? No alcanzamos a tomar mucho detalle, pero sí nos parece, creo yo, importante
identificar algunos de esos eventos que están ahí consignados en la historia universal. Ahora, si nos vamos a dedicar un poco más específicamente a lo que fue el periodo de los macabeos, pues voy a hacer una lectura que tengo aquí que descargué, que me parece importante tenerla presente y hace parte de lo que ya sucedió en el contexto de los macabeos. Ya lo habíamos mencionado como Judas Macabeo, el más representativo, pero pues no es del único del que se habla, ¿cierto? Tenemos también una familia, dice que eran patriotas y gobernantes judíos que se destacó durante los siglos II y I antes de Cristo, cuyos miembros son conocidos también como asmoneos por aquellos que gobernaron desde el 134, procedentes de Asmón, que era el nombre de uno de sus ancestros. El apellido latino macabeo, probablemente derivado del arameo macaba, martillo, solo pertenece en forma apropiada al miembro más importante de la familia, a Judas. Sin embargo, también se aplica a los parientes de Judas, por eso dicen los macabeos. Ellos dirigieron al pueblo judío en su lucha por la libertad respecto del poder sirio. Los más destacados son Matatías, sacerdote de Modín, al noreste de Jerusalén, en el 168. El rey seleucida Antíoco IV Epífanes prohibió el judaísmo y también decretó que se erigieran los altares a los dioses griegos en el templo de Jerusalén y en las ciudades del país. En el 167 Matatías huyó con sus 5 hijos y muchos judíos fieles a las montañas, desde donde dirigió una rebelión contra Antíoco. Murió poco después, dejando a su hijo Judas al mando de la rebelión. Judas, tercer hijo, sucesor de Matatías, fue uno de los mejores generales de la historia judía, quien con unos pocos miles de seguidores derrotó a las fuerzas seleucidas numéricamente superiores en una serie de contiendas entre el 66, en el 166 y el 165. En el 165 dirigió su ejército insurgente hacia Jerusalén. Volvió a tomar el templo que había sido utilizado para celebrar ritos helénicos, o sea, griegos, durante los 3 años anteriores, y después de una ceremonia de purificación fueron restituidos los ritos judíos. Esta purificación y restauración se conmemora anualmente a través de la fiesta judía del Hanukkah. Judas lanzó varias campañas militares contra los enemigos de los judíos en Judea y en sus alrededores. El reino sirio seleucida reconoció la libertad religiosa de los judíos en el 163. Recuerden que ahí los números siguen disminuyendo. Pasamos del 166 al 165 al 163. Las disensiones entre los judíos debilitaron la sublevación macabea. Aunque Judas obtuvo una gran victoria sobre los seleucidas en Bet Jorón, en el 161 murió en una batalla posterior cerca de Elsa. Jonatán, hermano y sucesor de Judas, hijo menor de Matatías. Tras la muerte de Judas, Jonatán continuó durante 3 años dirigiendo una pequeña banda de insurgentes. En 157, los sirios, preocupados por sus propias luchas internas por el poder político, firmaron la paz con él. En el 152, Jonatán se aprovechó de los problemas de Siria y se convirtió en sumo sacerdote de Jerusalén y administrador de Judea. Después, alternativamente, apoyó a los reyes y pretendientes sirios, contraponiendo a unos contra otros, mientras aumentaba el territorio y el poder de los judíos. En el 143, Trifón, pretendiente al trono sirio, decidió aplastar el poder de Jonatán, a quien temía como amenaza a su propia influencia. Jonatán fue hecho prisionero a traición cerca de Bet-Shan por Trifón y fue asesinado. Después vino Simón. En el 142 negoció un tratado con Siria a través del cual Judea era reconocida políticamente independiente. Los sirios fueron expulsados de la ciudadela de Jerusalén. En el 141 a.C., una gran congregación del pueblo y sacerdotes judíos eligieron a Simón como sumo sacerdote
y gobernante civil, haciéndose ambos cargos hereditarios para la familia de Simón. Este fue asesinado por su yerno y principal rival. ¡Qué belleza! ¿Qué tal estas hermosas familias? Juan Hircano, o Hircano I, hijo y sucesor de Simón, gobernante desde el 134 hasta el 104, este sí duró 30 años. Hijo menor de Simón, sucedió a su padre en sus cargos antes de que sus rivales pudieran reclamarlos eficazmente. Liberó a Judea de la influencia siria, con una serie de campañas militares expandió los dominios, llegó a las provincias de Idumea y Samaria y a parte de Galilea y los territorios al este del río Jordán. Colonizó estas regiones y convirtió a muchos de sus habitantes al judaísmo. Así que este hizo un poco más, ¿no? Pero también llegó a la confederación, a hacer una confederación judía que llegó a la mayor prosperidad durante su reinado. Aristóbulo I, rey de Judea entre el 140 y el 103, hijo de Juan Hircano. Y no duró mucho ahí, pero fue sucesor de su padre y llegó a ser también sumo sacerdote, quedándose con la viuda de Aristóbulo, Salomé Alejandra. Siguiendo la política de Juan Hircano, conquistó y convirtió al judaísmo los territorios vecinos, expandiendo el reino asmoneo hasta su mayor extensión. Fue dictatorial y despiadado, y su reinado estuvo marcado por intrigas y luchas internas. Murió durante el asedio a una ciudad griega. A él lo sucedió su esposa, reina de Judea desde el 76 hasta el 67. Alejandro Janeo fue el esposo de Salomé Alejandra y tuvimos también ahí dentro de la historia de Israel una reina que concluyó justo antes del inicio de la guerra civil entre los hijos de ella, Hircano II y Aristóbulo II. Y así por todo la historia del pueblo asmoneo o macabeo, las guerras vinieron entre ellos mismos y eso fue lo que debilitó hasta el punto en el que cuando llegaron los romanos pudieron, como se dice, pescar en río revuelto. Así que esto pues nos da una idea más o menos de qué fue lo que sucedió en ese periodo. No es fácil entrar como, perdón, hacer mucho detalle de las cosas, pero sí se hacen menciones de términos generales. Disculpen, voy a abrir un momentito la puerta. Yo ya sé quién El viene. recreo. Yo ya sé quién viene. Hagamos desorden. Vámonos, maestra. Tenemos recreo. Tenemos recreo. Se acabó el recreo. Unos segundos de recreo porque los muchachos están allá arriba y no se escucha el timbre arriba. Listo. Bien, entonces ahora se nos va a volver loco Mitsuki porque creo que llegó la mamá. Así es. Yo sabía quién venía. Todavía nadie está por llegar aquí. Mitsuki salió al recreo. Mitsuki me empieza a ladrar como loco. Bueno, Tocó ojalá el no recreo te... de Laura. Bien, entonces ahí tenemos esa narración bastante rápida, claro, no entramos así en mucho detalle, pero que nos ayuda a tener un contexto de qué pasó en la llegada más o menos del tiempo de Jesús y cómo la expectativa del pueblo sí seguía vigente con respecto a lo que habían sido sus libertadores anteriores y el deseo de seguir obteniendo la libertad, la tan anhelada libertad de los dominadores, pues creían que en Jesús se iba a consumar, ¿no? Sí. Entonces, ahí escuchamos nosotros atentamente las descripciones de los que querían levantar a Jesús como rey y, claro, la preocupación también de los romanos por lo que podía significar un líder religioso que convocaba multitudes. Entonces, nosotros vemos lo que hizo Pilatos al lavarse las manos como algo que casi que lo presenta como un inocente, pero el hombre de todas maneras tenía que ajusticiar a todo el que pareciera
una amenaza para Roma y en especial para él mismo como gobernador. Así que de ahí vamos a ver más adelante otra vez este tema. Volveremos a recaer en lo que eran los contextos históricos previos a la llegada de Jesús. Pero por ahora, pues con esto tenemos una conclusión del periodo que el Antiguo Testamento no narra, que es lo que pasó después del 400. Elo. Creo que no es considerado por los judíos, siendo que ellos lucharon por la libertad de los judíos. La primera parte de lo que dijiste, no sé si fui yo, Porque pero la no te primera y escuché. segunda de Macabeos, tengo entendido que entra dentro de lo que es la Biblia católica y la ortodoxa, pero entra, los judíos lo consideran para ellos en su división de la Torá, de los profetas y los escritos. Sí, son textos de consulta y son textos importantísimos para el desarrollo de la fe, tanto así que por eso dice que basados en lo que significó la eliminación de la influencia siria y el retornar la purificación del templo, hoy en día todavía el pueblo judío celebra Hanukkah. O sea que sí es básico y sí es importante para ellos. Y es una de las fiestas principales del contexto judío que empata también muy cercano con lo que es la Navidad, que es lo más conflictivo que da muchas veces, que algunas personas ven a los judíos celebrando Navidad, pero no es Navidad, es Hanukkah. Pero es por ¿Cómo se ahí, llama? por esa fecha. Hanukkah la ponen con J o también con H. Hanukkah. Con K. Hanukkah. ¿Y qué celebran ahí, pastor? La recuperación del templo, la fiesta Ya. de las luces y que recuerdan, claro que ellos también recuerdan como fiesta solemne la restauración de Dios a ellos como nación, la restauración del templo después de todo lo que fue la abominación desoladora, como la llamaban algunos, que fue tomar todos los utensilios sagrados y llevárselos y convertirlos en utensilios de uso común, y también la ocupación del templo por parte de los dioses sirios y dioses helénicos. Un poco lo que estamos hablando de la independencia de los judíos, pues, de Judea. Pues es que ese es el propósito de Judas, ¿no? Buscar una independencia, Judas Macabeo. Exacto. La lograron, pero por poco tiempo, y de todas maneras en el debilitamiento interno es donde normalmente se logran mayores réditos, ¿no? No tanto a veces la batalla más dura no es contra los de afuera, sino es entre los de adentro. Vamos a volver entonces ahora sí a la lección y hacer la revisión de la prueba 7A y 7B, en este caso juntas, están las dos. Ahí comparto pantalla entonces para que miremos de qué dos cosas se acusó a Esteban. Hablar en contra del templo, En contra de la ley de y Moisés. en contra de la ley de Moisés. Entonces ahí nos damos cuenta cómo el orgullo por el templo pues estaba presente en el pueblo judío y sobre todo en sus dirigentes. La majestuosidad de la construcción de Herodes pues no era poca, se utilizaron los mejores recursos, ¿cierto? Los mejores materiales. Y lo que hace mención el discípulo del capítulo 13, versículo 1, pues no es extraño. Mira estas piedras, mira estos edificios. Claro, para alguien que venía de Galilea, que era un pescador, una persona humilde, pues ver esa gran ciudad le llamó la atención. Pero el templo lo habían convertido en una adoración y no en el lugar de adoración. Y por eso a Esteban lo acusaron
de hablar contra el templo. ¿Cómo respondió ante esas acusaciones? Porque Dios no estaba limitado a un templo. Ujú. Confiando en Dios yo puse y perdonando a quienes lo mataron. No, No, eso No. No puse eso yo. Yo puse, Dios no está limitado a un templo, y puse, les recordó que los israelitas tampoco habían respetado. respetado a Moisés y a la ley. A la ley de Moisés. la ley de Moisés. Buenísimo. Pero especialmente ellos mismos, que ellos, Ellos mismos. los dirigentes tampoco la Los dirigentes respetaban. no respetaban. Sí. Entonces, pero esa fue la forma en que les respondió a las acusaciones. Lo que dijo María Angélica efectivamente es lo que hizo, ¿cierto? ¿Cómo lo hizo? Pues ofreciendo perdón, diciendo, no, pues Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Pero esa no fue su respuesta a lo que le acusaron. La respuesta a lo que le acusaron fue ya. decir que Dios no se limitaba al templo y que ellos tampoco respetaban la ley de Moisés. Claro, de hecho, haciendo referencia al desierto, pues. Exactamente. Tercero, complete la siguiente tabla para resumir la historia del Antiguo Testamento y del periodo intertestamentario. Este es el mismo respaldo 2, Respaldo, pero resumido. Resumido, sí. correcto. Claro, porque tenemos el primer principaje, primer personal, el Abraham. personaje principal, Abraham, el título Patriarca, Patriarca. Patriarcas. y el año 2000 antes de Cristo. 2000. El segundo personaje principal, Moisés y Moisés, a Moisés. Josué, Moisés, uno solito. Aquí vamos a tener un solo personaje principal, Moisés, el título, Éxodo. el Éxodo y la fecha 1400 antes de Cristo. 1400. En el tercer lugar, ¿cuál sería el personaje principal? David, David. Daniel y Salomón. Para tener Uno uno solo. solo, porque tenemos ¿Uno solo? un solo personaje que es más representativo, Va, de la- David, me equivoqué, David. claro, de la monarquía que quedó establecida, ¿no? Sería el título, monarquía establecida. Y el año sería Mil. el 1000. Después, en el punto 4, ¿cuál sería el personaje Isaías. principal? Isaías. 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 Título Es Reino el Reino dividido. es el reino dividido y el año entonces aproximadamente 700. El quinto sería, ¿cuál persona? Daniel. Daniel, muy bien. El tema, Exilio. el exilio. exilio, que nos hace mucha mención él en la forma en que fueron llevados y las razones por las cuales era un milagro que tuvieran todo ese espacio dispuesto en Babilonia para poder desarrollarse y que ellos no se contaminaran con la comida del rey. Todo eso es importante tenerlo presente, ¿no? En el año más o menos 600. Después viene en el sexto lugar un personaje de nombre extraño, Extraño, ¿eh? Zorobabel. Zorobabel, y que podemos Zorobabel. ponerle cuál título Retorno al exilio. y la fecha. 500 años. 500. Bien, ¿alguno de ustedes en la lectura identificaron quién puede ser este Zorobabel? Sí, el que construyó el primer templo. Sí, pero es uno hijo de Herodes, ¿o no? No, ¿No? No, ¿Por qué? Ay, yo lo no. tengo. No, el Zorobabel es un ¿qué otro nombre Parece que podría tener Zorobabel? Yo me enredo ahí, así que ahora estoy dudando. Sí, puede ser. no sé. ¿Y el primer templo? No poner el primer templo. Era. El segundo templo fue por Zorobabel. El primero fue Salomón y el segundo fue Zorobabel.
Sí, pero Entonces fue... Pero ¿quién era, po? ¿Quién era Zorobabel? Era un ¿Cómo judío era? exiliado, un No me judío también, que también volvió a de Jerusalén, Babilonia. de Babilonia, ¿no? Sí. En el otro libro tenemos un poquito de Zorobabel, Daniel, pero no sé qué otro nombre tiene. no, ay, ¿cuánto eran los tres? Ya. Ese es un tema que causa mucha confusión, no es, no es cualquiera, es decir, eh, puede haber, No, tampoco. puede haber dicho, algunas personas pueden haberlo asimilado como que es el mismo Esdras, ¿En serio? pero eso es una conjetura, no necesariamente está claro, pero los nombres, porque los nombres ni siquiera se parecen en nada, pero en sí lo que se puede pensar que cuando se habla de Zorobabel, uy, hablando de María Angélica de conexión inestable, me salió a mí también ese letrero. Su conexión es inestable, ya da susto. Hay muchos conectados, entonces empieza. Pastor, nosotros con la escuela dominical, no sé si me escuchan, ¿me escuchan? Sí, sí, estamos Pastor, escuchando. es que la escuela dominical estaba estudiando con los niños el libro de Edras, entonces yo lo estoy leyendo. Ajá. Es que Edras apareció primero cuando ellos, el rey Darío, por inspiración de Dios, hace un edicto para que los judíos vuelvan a Israel a construir un templo, y él también reconoce a Dios, el rey Ciro. Entonces, el que está a cargo de esa construcción es Zorobabel, de la parte física, pero después pasan 70 años y aparece Edras, Mm, pero Edras aparece como haciendo una reconstrucción sobre la palabra de Dios, como que como que Zorobabel se ve haciendo el edificio físico, pero Esdras en el libro aparece como viendo la parte espiritual, preocupado espiritual. muy, muy de la palabra de Dios. Como Ah, la- Y en ya. ese trayecto pasan 70 años, entonces no creo que sea el mismo Zorobabel y Esdras, no sé, pero por lo que yo he estado, por lo poco que he leído, mm. No, porque ese es el tema. y el Pero, tema pero, con Nehemías, que Nehemías fue el que reconstruyó los muros, Ah, entonces también, claro, otro que reconstruyó el también. templo y otro que reconstruyó el culto. El culto, claro, la Y en- adoración a la palabra, preocuparse decía ahí estatutos y decretos, decía, establecer los estatutos y decretos que había ordenado Dios. Dice, en el capítulo 7 dice eso, pastor, de Esdras. y entre que otros ponen este libro como uno solo, llamado Esdras Nehemías, a veces mezclan la intervención de los tres personajes, casi que viéndolos como uno solo. Entonces, por eso estamos mencionando que el término histórico aquí es supremamente importante. No, no es solamente lingüista, no es por la forma en la que fue traducido, sino que la historia debe entenderse con todos sus componentes. Y lo que dice María Angélica es bien importante. Una historia que contempla 70 años después y que aparece un personaje que hace toda una cantidad de actividades, pues ya no estamos en los primeros tiempos cuando llegaba la gente a vivir 800, 900 años o como Matusalén 969. Ya es una época Claro. en la que el cuerpo, el organismo ha dado un desarrollo que no es como dice la ciencia muchas veces de evolución, sino más bien de devolución. Y ya no se vive tantos años y por eso la Biblia dice, no, si el que más vive, vive 75. Pues últimamente con tantas ayudas tecnológicas se está dando otro campanazo, ¿cierto? Un extra más, pero es difícil pensar que alguien como Zorobabel, que pasó por todos estos procesos de la reconstrucción, sea el mismo Esdras 70 años después. O sea, difícilmente alguien
podría llegar a tener 90 años y tener la energía como para poder ser un restaurador como lo hizo Esdras. Así que para tenerlo eso presente, porque en la historia nos podemos encontrar rápidamente con personas que asimilan los dos personajes como uno solo. Sigamos El porque otro ya se nos pastor, está... que también es un dato importante, que Dime, María Angélica. no importa después. No, es que también está dado por los reyes de Persia, porque también hubo un problema que los enemigos de los judíos no dejaron construyeran el templo. Entonces ya estaba gobernando Darío, y el que dio la orden fue Ciro. Entonces tuvieron que buscar en los anales de la historia. Y eso también es un dato, ya no un dato así que cuentan, sino que ya es un registro histórico, que ese rey había dado la orden, y después ya había pasado el rey Darío, y ahí está ahora el rey Artajerjes, cuando llegó recién Darío. Entonces ahí se nota que hay una correlación histórica, no solamente porque están esos reyes que realmente existieron. Y que no era Eso. solamente, o sea, no es solo la Biblia la que nos da como para nosotros la fuente de información histórica. Es la Biblia una fuente de información histórica, pero no es la única que nos respalda toda esta descripción de Exacto. reyes, dominios, gobiernos, gobernantes. La historia universal lo respalda también. Sí. Gloria a Dios por eso, porque no nos pueden, o algunas veces nos quieren acusar de que solamente creemos en la Biblia y nada más. No, creemos en la Biblia, claro que sí, sabemos que es palabra de Dios, pero no desechamos los demás libros históricos porque también refuerzan lo que la Biblia dice. Sí. Es muy valioso para nosotros. Sigamos entonces con los puntos 4 y 5 porque ya estamos terminando con el tiempo. ¿Cuáles son las dos maneras en las que reaccionó Esteban ante sus perseguidores similares a la reacción de Cristo? Ahí sí entra la respuesta de él. Ahí está la respuesta de María Angélica. Ajá. No, yo puse otra acá. Entregó su espíritu a Dios y pidió a Dios que no tomara en cuenta su pecado. Sí, Que arriba, no se parece. Son sí, casi se iguales. parece. Sí, son iguales. Es que arriba puse confiando en Dios y perdonando, pero acá puse entregó su espíritu y pidió a Dios que no lo tomara en cuenta sus pecados, porque las mismas palabras que usó Jesús. Sí, así está, confiando en el Señor y perdonando a sus perseguidores. ¿Y cuál letra del respaldo 3 marca cada uno de los siguientes lugares mencionados en la defensa de Esteban? En este caso, el respaldo 3 no lo tenían. No. ¿Lo miraron? Babilonia no Sí, estaba yo lo enojado tengo. con Babilonia, y Sí, yo Palestina lo tengo. tampoco sabe el nombre. No era Yo tan lo fácil. puse por guiándome. Yo puse en el A Yo lo Babilonia hice, y en el porque en la y que en el Z decía, puse Palestina. decía que fuéramos haciéndolo en forma paralela. Sí. ¿Cuál letra sería para Arán? X. X. Palestina. X. Z. Egipto. Z. Para Arán, Y. Egipto, Y. X. Desierto. B La letra larga. B. Y Babilonia. B larga. A. Muy bien, todas las tenemos bien. Arán X, Palestina Z, Egipto Y, Desierto y la B A al final. y Babilonia A. Perfecto, ustedes son tremendamente aventajados. Gracias a la semanita que nos dieron de vacaciones. O sea que sí sirvió. Sí sirvió. Bueno, gloria a Dios. Nos vemos entonces el próximo martes Sí. para la peña número 8. Está dividida en A, B y C. Y el personaje va a ser Felipe. Qué lindo. Ese es el otro de los servidores de la mesa, ¿no? Es otro de los diáconos exacto. que aparece con bastante prominencia, siendo llevado por el Espíritu para hablar al etíope, pero A un no etíope. solamente ahí, sino también en Judea y Samaria. Así que
Samaria. Vamos a hablar de Fue el Felipe. primero que fue a Samaria de los discípulos. Y lo que sí les advierto que está mucho más larga que esta. Sí, son más o menos entre las 22 preguntas con sus subdivisiones a veces de A, B y C. Así que a sacarle el tiempo necesario a la lección Esta tiene 8. harto. Nos Perfecto. queda 2 lecciones nomás, pastor. Sí, ya La vamos 8 y la terminando. 9. Por eso valía la pena tomar un descansito la semana pasada. Así que qué bueno. Pastor, antes de irnos, podemos orar por la Marlis. Y es que vamos a pedir al Señor que tenga también su mano poderosa interviniendo ahí. Vamos a seguir clamando al Señor por eso. ¿Y por qué no nos guías, por favor, María Angélica, en esa oración? Padre Todopoderoso, te damos las gracias, Señor, por este momento en que cada día aprendemos un poquito más de tu palabra, de la historia, Señor, y de tantos misterios que se nos van revelando y también conocimientos que vamos aprendiendo, pero que esa no sea la principal motivación, sino que la principal motivación sea estar siempre en una relación constante contigo, de armonía, de amor profundo, Señor, apegados a ti, Señor. Tú eres nuestra peña, tú eres nuestra agua viva, Señor, que nos refresca cada día, Señor. Gracias por eso. En esta hora, Señor, con humildad, te queremos pedir por Marley, Señor, para que tú pongas tus manitos santas sobre ella, para que esté tranquila, porque su misma inquietud, Señor, hace que más alergia tenga, Señor. Ayuda a la Señora a tener paz, tranquilidad, Señor. Pon tu mano bendita, Señor, en ella, como también te rogamos también por ese niño Juan Andrés, Señor. Calme los dolores de sus piecitos, Señor, que me imagino, Señor, cómo esa madre debe estar sufriendo con el llanto de ese niño, Padre. Yo te ruego que pongas consuelo, que pongas paz, sanidad en Marley y en Juan Andrés, Señor. En el nombre bendito y poderoso de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Amén y amén. Amén.